Bienvenidos todos. Amén. Gracias por un domingo más, una semana más, Sí, y todo lo que el Señor ha hecho en medio nuestro. Te alabamos, bendecimos su santo y divino nombre. Hemos titulado el mensaje ¿por qué? ¿Por qué? A veces preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? No entendemos. Y es que vivimos en un mundo, en una cultura sin Dios, donde el ser humano con más frecuencia declara que no quiere ser gobernado por nada, y en especial rechazan la autoridad de la Biblia, tal y como la conocemos. Donde quiera que vamos hay una distorsión de valores. Los valores cristianos están distorsionados en el mundo. A nivel mundial el aborto llega a 40 y 50 millones de vidas sacrificadas de esos bebitos al año. 125.000 abortos diarios. Es una plaga, la mayor plaga mundial en nuestros días. De ellos, 600.000 al año ocurren en Estados Unidos aproximadamente. 100.000 en Cuba, 100.000 en México, cifras aproximadas, porque son algunos pegados a los 100.000, otros un poquitico más a los 100.000. 100.000 en España. Si hablamos de muerte asistida, eutanasia, el caso típico es en Holanda, 6.000 casos. Si vamos a un estudio de Polifat del 2012, se dice que la probabilidad de divorcio es entre un 40 y 50%. Por otra parte, en estadísticas del 2019, dice que 15 millones de personas son madres solteras, criando a sus hijos como madres solteras, 3 veces más de lo que ocurría en 1960. Todo esto es una cultura sin Dios que ha traído distorsión de los valores, de los principios cristianos. Es que cada uno quiere ser independiente de los demás, cada cual quiere regirse por sus propios valores. Estamos en la cultura del postmodernismo, que yo pienso como quiera, yo creo a mi manera, yo hago lo que me gusta, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, cada cual se rige por sus propios valores. Y para vivir solamente se preguntan, ¿qué es lo que más me gusta? Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que me hace sentir bien ahora? No importa las consecuencias de mañana, eso es lo que voy a hacer. ¿Qué me satisface ahora? Eso es lo que voy a hacer. Y tenemos los falsos consejeros o los malos consejeros. Si te gusta, hazlo, hacer bien, sin meditar en las consecuencias. El hombre es su propio Dios y él también acude a la idolatría, a dioses falsos. Y luego, cuando viene el juicio de Dios, nos preguntamos ¿por qué? ¿Dónde estamos nosotros respecto a Dios? Para que cuando ocurra algo, cuestionemos a Dios y dudemos de Él. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros, dice la palabra. Pero no solamente el juicio de Dios, cuando ocurren eventos o pruebas que el Señor permite dentro del cristianismo, de los cristianos, no necesariamente es el resultado del pecado. Dios permite asuntos en los cuales ahora en nuestras vidas no sabemos por qué. No tenemos la respuesta de por qué lo permitió, pero sí podemos seguir confiando en Él y en sus promesas. Es un Dios de amor, es un Dios vivo, es un Dios que no nos deja ni nos desampara. Y ya sea por una razón o por la otra, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Les invito a buscar en libro de Reyes, el capítulo 17. Ya vimos ahí a Elías la semana pasada, cuando le decíamos que Dios tenía un plan para Elías. Aunque Elías pensaba que ella quería terminar, mándame la muerte. No, cálmate, Elías. Reponte de tu energía, que aún tengo planes para ti. Y le decíamos a la iglesia, Dios aún tiene planes para ti. Que estás aquí en esta mañana, le decíamos la semana pasada, hay planes para ti. Y si te estás preguntando, ¿por qué? Vamos a ver lo que sucedió unos capítulos antes de lo que leímos la semana pasada, en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 17 y 18. Ya lo tenemos, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 17 y 18. Yo se lo voy a leer.
Después ustedes lo pueden seguir leyendo. Dice, pero un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. Entonces ella le dijo al profeta, ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido a hacerme recordar mis pecados y hacer que mi hijo se muera? Señor, te damos gracias, porque de ti solo recibiremos el bien. Tú eres el autor de la vida. El mal no viene de ti. Oh Señor, por si por alguna razón has permitido circunstancias adversas en nuestras vidas, pruebas, en ti confiamos. Tú eres un Padre amoroso, oh Señor, y tú no nos dejarás pasar más allá de la prueba que seamos capaces de soportar. También sabemos que por medio de ellas tú aumenta nuestra fe, pule nuestra fe así como el oro. Y por eso en ti, como el salmista, decimos, mi alma clama a ti, oh Señor. Aún veré la salvación, aún esperaré y confiaré en ti. En ti esperamos, en ti confiamos. Y también pedimos, Espíritu Santo, que toques aquellos corazones que todavía no han abierto su corazón a ti, oh Jesucristo. Es el momento para que alcancen la paz que ellos necesitan en medio de sus tormentas, en medio de sus pruebas. Hazlo, oh Padre Celestial. Haz este milagro de salvación en Cristo Jesús, como un día lo hiciste para con nosotros, por todas aquellas personas que estamos orando, por nuestros familiares, vecinos, amistades, compañeros de trabajo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Un contexto parecido al que yo describí al principio, de una cultura sin Dios, sin el Dios de la Biblia, era también la que vivía el profeta Elías. La malvada Jezabel, en su matrimonio con Acab, amenazaba con extinguir el culto al Señor en ambos reinos, el reino del norte y del sur, estableciendo el culto a Baal y a Asera. Baal, el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia; Asera, que se usaba como aquella diosa para la prostitución en el templo. Dime tú dónde llegaba aquella cultura sin Dios. Y ellos querían establecer ese tipo de religión a su manera. Como dicen muchos, yo creo a mi manera. Una cultura del desenfreno era la que había también en la época, como hoy, en la época de Elías. Y aquí entra en acción el profeta Elías, como debe entrar usted y yo, a predicar la verdad, a predicar de que creemos en los principios bíblicos, de que hay otra manera de vivir, que Dios quiere que la persona tenga paz, que tenga esperanza, que tenga salvación, que haya transformación, que haya cambio, que haya vida en Cristo Jesús. Tenemos que decirlo. Para eso nos dejó el Señor. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Como una hermana predicó allá afuera, una persona necesitada, gloria a Dios, aleluya. Y Elías predice una sequía de 3 años y medio en medio de aquella situación, de aquella nación desenfrenada, desafiando al poder de Baal, desafiando al poder de esos dioses falsos de Asera. Y una paradoja, porque el Dios verdadero, usando a Elías, iba a hacer que hubiera sequía. Dale, Dios Baal, a que llueva, a ver si puede. A ver, Asera, obra, canten, oren a sus dioses. No fue hasta la oración nuevamente de Elías que enviado por el Señor que vendría lluvia. Y hubo aquella lucha en el monte Carmelo, donde todos aquellos falsos profetas de esos dioses danzaban, gritaban, pedían, aullaban, y nada ocurría para consumir el holocausto. Solo con la oración de Elías el Señor responde y consume aquel holocausto, y después Él ora y vuelve a llover. Elías, como nosotros, no tenemos por qué ceder por razones políticas o por razones económicas. Ceder a estas cosas que ya mencionamos, que están contra los principios de la palabra de Dios. Sabemos cómo debe ser el matrimonio, un hombre y una mujer. Sabemos cómo dice la Biblia, quién es el que da la vida, que debe quitar. Él la da, Él la quita. Sabemos cómo debemos actuar con los principios bíblicos. No porque estamos en el siglo XXI, sino que cuando Elías, mira el desastre que había. La cultura griega, la cultura grecorromana, todo eso se ha transmitido. No es algo nuevo. Un desenfreno de todo tipo. Y tenemos que levantarnos como atalayas, como profetas de Dios, declarando lo que la Biblia dice, que es viva y eficaz, cortante como espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y convierte y levanta a los paralíticos de sus pecados, como orábamos hoy en la mañana. Vemos entonces que Elías se encuentra con una viuda
la viuda de Sarepta. Mientras el pueblo rechazando a Dios, que supuestamente conocía la palabra, ahora con esta reina malvada, obedeciendo a esa idolatría, haciendo caso a esos dioses, a sus rituales. Entonces Elías se dirige en campo misionero a los gentiles. Y también la paradoja de que llega a Sarepta, donde es el origen de esta reina malvada, donde es el origen de estos falsos dioses. Ahí, a la mata, donde está la reina, a la mata de las falsas religiones, ahí va a predicar Elías. En medio de una cultura sin Dios, de esta mata, de este centro de cultura sin Dios, que cada cual quiere vivir a su manera, el Señor nos manda a ti y a mí a predicar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Como vimos, ya Elías era un buen caminante. Nos dice que Dios le fortalece en el arroyo de Querit, y aquí hasta Sarepta son 140 kilómetros. Ya vimos lo que caminó la vez pasada, desde que se echó a morir en el desierto hasta que llega nuevamente al monte de Oreb, casi unos 500 kilómetros, caminando a hacer la obra del Señor. Y os decía que nosotros tenemos que caminar con nuestra palabra, conociéndola y predicándola. Cuán hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Tenemos que buscar siempre la forma de predicarle a otros, de que hay esperanza, de que hay cambio, de que hay buenas noticias, no las malas noticias que vemos en la televisión, que las personas no pueden cambiar, de que soy así, me voy a quedar así. No, eso no es lo que vemos en la Biblia. Pablo les decía a la iglesia en Corinto: ustedes harán esto, lo otro, aquello, todo lo que hoy dice la sociedad, que no, que eso es de nacimiento, esto no se puede cambiar. No, la Biblia dice que todas esas personas cambiaron, se convirtieron, fueron lavados, fueron santificados en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo nos lo recuerda, que no podemos decirle otra cosa al pecado que no sea pecado, y que tenemos que arrepentirnos de ello, no cambiarle el nombre por mucho que nos pese. Si leemos el versículo 8 al 16, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña, y él la llamó y le dijo: te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que la beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Conocía dónde venía el profeta. Era una ciudad pagana de otros dioses, pero este hombre se les conocía que venía en nombre de ¿quién? Del Señor Jehová. Las personas conocen afuera que usted da un testimonio cristiano, que usted se comporta de manera diferente, que usted obedece a Jehová, nuestro Dios. Oh Señor, las personas no lo identifican, porque usted se liga tanto con el mundo que se parece al mundo, y cuando está con el mundo es como el mundo, como quería ser Pedro. Y Pablo tiene que criticarlo, no en el sentido de andar en el mundo, sino Pedro en el sentido de que era hipócrita, porque cuando estaban con los judíos quería ser como los judíos, y cuando estaba con los gentiles no quería comer con los gentiles por temor a aquellos judíos. Y Pablo lo confronta, que nuestro testimonio siempre sea el de Cristo. Amén. El de que nuestra actitud como vivimos debe ser de una manera diferente del mundo, que seamos conocidos como tal, sin temor. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En medio de la sequía no había comida, era el último bocado. Y ella decía: bueno, de ahora para adelante, no sé, a morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traérmela, y después harás para ti y para tu hijo. ¡Wow! ¿Qué cosa es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de la que no se ve. No me digas cómo te sientes hoy en esta mañana. Dime cómo te puedes sentir en el poder de Dios cuando venga la mañana. No me digas la noche cómo la estás pasando. Dime el amanecer en Cristo, que senda Dios hará. Una prueba dura para esta madre viuda. El último bocado para ella y su hijo. Ahora
ella conoce que es un profeta de Dios y el profeta le pide que se la dé a él. Dime tú, ¿usted lo haría? ¿Usted se dejaría de comer usted y su hijo para dárselo al profeta? Bueno, contrario a la cultura occidental, en la cultura oriental, primero se atendían a las visitas. Era normal que primero se le diera al huésped lo que hubiera. No era algo ajeno en aquella cultura. A veces no entendemos la Biblia porque tenemos que ponernos el contexto bíblico de cómo eran las situaciones. Era normal, pero de todas formas requería fe, porque él dijo que no había para ella. ¿Qué dice? Después harás para ti y para tu hijo. Era la última. Ahora, ¿lo iba a creer ella o no? Cuando están las promesas en la Biblia que dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Usted dice, sí, pastor, no, pero yo primero tengo este bill primero, tengo este segundo bill, tengo este otro, y entonces usted va primero haciendo por vista todo lo que tiene que hacer, o usted primero dice, Señor, yo voy a confiar en ti, y usted me va a ayudar a planificar mejor todo en mi casa, mis dones, mis tiempos, y te entrego a ti lo primero, de mi tiempo, de mis talentos, de mi mayordomía. Eso es lo que hace, y lo que hacemos, hombres y mujeres de fe. Cuando no hay fe, no, esto es lo que tengo, no me va a alcanzar, Dios no va a proveer. Había un reto en esta mujer, si obedecía o no. Y entonces Elías le dijo eso, después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Esta mujer había visto el milagro de la mano de Dios multiplicando la harina y el aceite cada día. Pero ¿no está viendo lo que ha sucedido en nuestras vidas? Yo veo todos los días la mano de Dios multiplicando la harina y el aceite en mi hogar. En todos los sentidos. No solo en el sentido monetario, en el sentido físico, de salud, emocional, espiritual. Y sí, las verdades de la Biblia se cumplen. Todo lo necesario en nuestra familia nunca ha faltado. La ropa, la comida, el techo, como Él ha sido, conforme a su voluntad, como Él quiera proveer. No como yo quiera muchas veces, los lujos que yo quiera darme. Pero Dios es fiel. Dios siempre sí y amén en Jesucristo. ¿Cuánto hemos visto la mano de Dios obrando, trayéndonos aceite y harina cada día? Creo que todos lo hemos visto. De una manera o de otra. Lo hemos visto en lo personal, en lo familiar, en la iglesia. Pero entonces llega la crisis de fe. Llega aquello que no nos gusta. ¿Cómo responderemos? Bueno, a veces el dolor es normal. Es normal que le digamos a Dios que no entendemos. Como muchos profetas, salmistas, le preguntaron al Señor. Ya vimos a Habacuc, cuando estudiamos a Habacuc, ¿verdad? Que decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Cuando hablé de las crisis en las calles. Y podemos decir, ¿hasta cuándo estas crisis en las calles? Pero yo me refería bien a la crisis de mi corazón con el Señor. En la avenida, en la calle, en el camino de mi relación con Dios. Que tenemos que reparar esa avenida. En el Salmo 10:1 dice, ¿por qué estás lejos, Jehová, y te escondes en el tiempo de mi tribulación? Puede usted te esté preguntando en el medio de la prueba, Señor, ¿te has alejado de mí? ¿Dónde estás? El salmista se lo preguntaba. Y aquí el Salmo 42 que leímos del 1 al 3, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea, en su tribulación, el paciente no podía ni salir. Como nosotros a veces tuvimos mucho tiempo. ¿Cuándo yo podré ir nuevamente a la casa de Dios? Y mientras esto pasa, la gente se burla y dice, ¿dónde está tu Dios que te tiene así? ¿Por qué es que todavía estás así? El enemigo, el traidor, el padre de mentira, por los siglos, pues eso es lo que se ocupa, de acusarnos los unos a los otros y acusarnos delante del Padre, Satanás, el padre de mentira. Y Job también se hacía preguntas, ¿recuerdan Job? Y los amigos le decían que él estaba así por culpa del pecado. Y no, Dios nos dice que no había otro como él en la tierra. Claro que había cometido pecado, pero no era el resultado, porque solo Cristo es sin pecado. Pero no era el resultado, las enfermedades no eran el resultado de sus pecados, era una lucha espiritual
Él no se estaba viendo. Dios confiando en su siervo. Y Satanás diciendo, no, ya verás. Si le quito las propiedades, si le quito la familia. Y por último, si lo enfermo, a ver si te va a negar. Y se mantuvo fiel. ¿Seremos nosotros fieles? En los cuales un día el Señor nos dirá, entra mi buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Ha sufrido usted tanto al extremo como Job? No creo. Así que Dios está permitiendo pruebas para acrecentar tu fe, para que confíe en Él, para que salga victorioso en medio de ella. Los amigos estaban equivocados y Job se hacía preguntas. Había una lucha, decía, espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Y tenemos que vestirnos con la armadura del cristiano y llevar la batalla de esa guerra espiritual con la armadura del cristiano, no con tu fuerza. No es en tu fuerza, ha dicho el Señor, es con mi espíritu, ha dicho Jehová. Tenemos que derrotarlo con el escudo de la fe, donde se estrellan los dardos del maligno, con el casco de la salvación, como he repetido, pero es que tenemos que practicarlo, no basta solamente escucharlo. Con la coraza de justicia, con el cinto de la verdad de la Biblia, leyéndola todos los días, predicando el evangelio, con la espada del Espíritu y todo engrasado por medio de la oración, cantando con himno, con salmos, con cánticos y alabanza al Señor. Él se manifiesta en medio de la alabanza. Amén. Levantémonos de ese estado en que usted pueda encontrarse hoy, como quizás se encontraba esta viuda en medio de su dolor, como veremos y como ya también leímos. Pero es que a veces, el mismo caso de Job, Dios dio potestad para quitarle todo, menos ¿qué? La vida. Su vida. Pero no se extrañan ustedes que no quitó la vida a la mujer. Le quitó todas las propiedades, todos los hijos, porque iba a ser instrumento, como era instrumento Pedro de Satanás. Y se le dijo, apártate de mí, Satanás, porque el instrumento eres Pedro, que no quiere que vaya a la cruz. La dejó ahí para prueba, para tentación. Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérate. ¿Cuánto quizás en medio de la prueba, como el salmista le dice, ¿dónde está tu Dios? Si Dios fuera Dios de verdad, tú no estarías así. No, tenemos que mantenernos firmes en la prueba, confiando, esperando en Él. Nunca se nos imaginó en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros llantos, cuando Dios haría senda, que pasara lo que pasara. Nunca se nos pasó por la mente que íbamos a negar a Dios. Señor, tú diste la vida, tú la das. Tú eres quien la quita y tú eres quien la da. En ti esperamos, en ti confiamos. Como los tres ahí en el horno de fuego. Ojo, rey, sabré que Nabucodonosor, que nos inclinaremos delante de tu estatua. Y iremos al horno de fuego. Y si Dios nos libra, que nos libre. Y si no nos libra, no te daremos tampoco. Sí, porque a veces pensamos que siempre Dios tiene que librarnos. Así que tenemos que tener la determinación ahora. Pase lo que pase, me quede como me quede, esté como esté, no voy a negar a Dios. Porque Él me ha dado lo mejor. Dios no puede dar más amor de que ya nos ha dado. Nos ha dado a su Hijo en la cruz para todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más le vamos a pedir a nuestro Dios? No podemos pedir más amor de que nos ha dado. ¿Quién da un hijo por nadie? Y menos por sus enemigos. Que estamos muertos en delito, enemistado con Dios. Y Él nos ha rescatado. Nos ha dado vida para que estemos con Él. Y fue a preparar lugar para nosotros. ¿Cuál será ese lugar? Qué hermoso. Él va a hacer algo bonito, algo mejor que todos los real estate que hay aquí. Nos ha pagado a trabajar en su reino. Dios es bueno y va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos para estar con Él para siempre. Pongamos, enfocémonos en la eternidad y trabajemos fieles al Maestro con toda nuestra energía. Mientras tengamos fuerza, hagámoslo. Y no critico a esta madre, la esposa de Job. ¿Quién no sentiría un profundo dolor de la pérdida de tantos hijos? Las propiedades. Al ver a su esposo padeciendo, que también parecía que lo iba a perder. No nos atrevemos a juzgar su corazón, que lo juzgue Dios. Pero sí creo que Satanás no le quitó la vida para usarla como tentación a Job. Y Job no niega a Dios, pasa también esa prueba. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, así has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Repito, cuando llega la prueba a su vida, ¿cómo responderemos? ¿Cómo iba a responder esta viuda? Pero un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. Entonces ella cuestionó,
¿Qué tengo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido a hacerme recordar mis pecados? Bueno, en la cultura antigua se pensaba que toda enfermedad era producto del pecado. Ella parece que tenía algún problema, puede ser, porque dice que le está trayendo recuerdo de sus pecados. Por eso es que tenemos que venir delante de Dios en medio de situaciones que pasemos, examinarnos. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Estoy violando algún principio bíblico? ¿Hay algún pecado que deba arrepentirme? Y tenemos que hacerlo en la cena, examinarnos. Por eso había muchos enfermos y muchos morían en Corinto, porque estaban en pecado y tomando la cena. Tenemos que examinarnos. No podemos burlarnos de Dios, no podemos escondernos de Él. Y examinarnos, y si nos arrepentimos, ¿el qué hace? Nos perdona, nos restaura. Si pedimos perdón del pecado de ayer, lo que nos acordemos, aún lo que ignoramos, el Señor nos perdona. Su sangre nos limpia de todo pecado. Pero no todo causa de enfermedad, como ya conocemos con más iluminación del Espíritu Santo, con ya la Escritura completa, sabemos que no toda enfermedad es producto del pecado. Pero algunos discípulos lo creían, porque aquel ciego de nacimiento le preguntaron al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Le dijo el Señor, no, que está equivocado. Ni él ni sus padres. Esta enfermedad ha habido para la gloria de Dios y fue sanado. Hermano, quizás tu problema que estés pasando, tu enfermedad, tu prueba, ha venido para que veamos la gloria de Dios y de testimonio de cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo en medio de la iglesia. Que Dios es un Dios vivo, eficaz, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que sigue levantando muertos, que sigue sanando, que sigue poniendo en sus manos para dar testimonio de que Dios vive. Cristo vive. Aleluya. El pastor cubano Alberto González dice que estaba en la sala de espera del hospital debido a un accidente traumático. Y una madre de aquellos accidentados, así como la viuda, pierde a su hijo. Y dijo, ahora creo en Dios menos que nunca. Si Él existe, hubiera salvado a mi hijo. Otra madre en igual situación dijo, mi hija está en las manos de Dios y yo confío en Él. Y Él me la dio y lo que Él haga está bien. Algo parecido dijimos nosotros. No sabemos lo que Dios iba a hacer, pero siempre hay dos respuestas para el ser humano: o rechazar a Dios o dejar que Dios se glorifique en tu vida, en la familia, siempre confiando y esperando en Él, sabiendo que siempre tiene lo mejor para nosotros. Cuando somos afectados por situaciones angustiantes, de estas estresantes, de estas para las cuales no tenemos respuesta y para las cuales usted no tiene el control, porque quisiéramos tener el control de todo, ¿verdad? Que todo funcionara como yo quiero. Es así, es como yo quiero, esto debe ser así. No, Dios está en su trono. Amén. Yo desconfiaría de alguien que ponga un ídolo y lo pone de cabeza y no lo alimenta. ¿Qué clase de Dios es ese que yo lo puedo hacer con lo que yo quiera? No, nuestro Dios está en su trono. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no le puedes controlar, tú no le puedes torcer la mano. Él hace lo que Él quiere. Él actúa conforme a su santa y divina voluntad, porque sabe lo que es mejor para ti y para mí, para tu familia. Él es un Dios soberano. Pero es normal que nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué? Y muchas veces, como la viuda, podemos decir, ¿será esto mi culpa? ¿Es por mi pecado? ¿A causa de mis pecados? Le decía, no siempre es así. Y cuando estamos en medio de un suceso que es único, que a veces pasa una vez en nuestras vidas nada más, que es único, tendemos a generalizar. Cuando usted pasa una situación que es única, tendemos a generalizar. Todo anda mal. No todo. ¿Cuántas cosas buenas hemos recibido? Por eso en Filipenses nos dice en el capítulo 4, en todo lo bueno, en eso, pensar. Pero cuando estamos en una dificultad y que amor es única y es una prueba, ay, siempre me pasan cosas malas. Siempre. Ay, todo me va mal. Todo. Tendemos a generalizar. Ay, nada va a cambiar. Seguro. La realidad es que, como cantamos, los propósitos de Dios para nuestras vidas y la manera en que nos prepara a ti y a mí, a veces son caminos insondables para nuestra mente. A veces nos pueden parecer extraños y puede que lleve tiempo para que podamos entenderlo. Dios no va como Job, le dio tiempo. ¿Usted cree que Job podía entender? Y la pérdida familiar y de propiedades. Pero ¿cómo declara Job al final? Antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Óigame, esa experiencia lo ayudó más a conocer más a Dios a pesar de su dolor. Que digamos también nosotros algo parecido.
Y como el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? Él llegó a la conclusión, después dijo, ¿por qué? ¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué estás abatido? Reflexiona. Si es de pecado, nos arrepentimos. Si es de falta de fe, busca al Señor. Busca de su palabra, busca de su promesa. Sigue confiando en Él. El salmista dijo, ¿por qué? ¿Por qué voy a turbarme dentro de mí? No. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Después de reflexionar, después que usted reflexiona, diga, no, Señor, todavía tú tienes planes para mí. Todavía tengo por qué alabarte. Todavía tú eres mi salvación y mi Dios mío. Esperaré para continuar alabándote en la casa de Dios, en tu santuario, en mi vida, con mi familia. El hijo de la viuda vuelve a la vida por la oración de Elías. Y entonces, dice ahí en el versículo 22-23, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Mira, hermano, tu situación va a cambiar. En eso espero, eso confío, por eso oro. Porque creemos en un Dios poderoso que tu situación puede cambiar. Estarás ahora en la tiniebla, estarás ahora en la noche, pero vendrá un nuevo amanecer. Mira, Señor, tu hijo vive, mira, viuda. A diferencia del pueblo de Israel, la fe de esta mujer se fortaleció y dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El Dios que hizo el milagro de la harina y el aceite hizo otro milagro más. No te asombres. ¿Por qué te asombra? El Dios que hizo el milagro en tu vida lo volverá a hacer. No te asombres. El Señor que hasta aquí te ha ayudado, que hasta aquí te ha mantenido con la provisión en tu hogar, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y te seguirá dando el aceite, la harina, lo que necesites, porque eres un Dios fiel. Nunca falla. En conclusión, a través del profeta Elías, la experiencia de esta viuda con su hijo, el Señor nos muestra que si Él hizo un milagro ayer, hoy lo hará otra vez. Un milagro como el de la harina y el aceite debió llevar la fe de esta mujer a pensar de que si Dios hizo ese milagro, también podía levantar a su hijo. Tenemos esa experiencia. Un milagro no quita de que pueda haber otro. ¿Por qué te cierras? Si has visto a Dios en tu vida tanto tiempo, ¿por qué dice que hoy no lo puede hacer? Confiamos en que lo hará otra vez. En medio de lo inesperado, en medio de la hora en que no tenemos respuesta, podemos continuar confiando en el Señor. Esos son los ejemplos que podemos traer a nuestras vidas, a nuestra mente ahora. Ejemplos de dificultades, problemas y las tragedias son parte de la vida. Como que vimos en esta viuda, como las pruebas que ya estés pasando, son parte de la vida. Pero cuando no entendamos esos problemas, cuando vengan los por qué, recordemos que Jesús nos dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, no dijo que iba a tener falta de enfermedades, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra tarea en medio de las pruebas es confiar. Él te dará paz, Él te demostrará una senda, Él calmará tus tormentas. La fe en Jesucristo es lo que necesitamos para encontrar esa paz. Es la fuerza necesaria para llevar nuestras cargas y es nuestra garantía para seguir adelante. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sigamos adelante por la fe en Cristo Jesús, que no se detiene, nunca falla, es siempre sí. En amén, en Jesucristo, y hace que nuestra harina y nuestro aceite no se agoten. Aleluya. Gloria a Dios.